Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos pueden ver a través de la plataforma virtual Radio Online Voz Andina Internacional. Recuerda que este programa Forgada al Aire llega gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, al área académica de gestión. Y por supuesto, soy Edison Mafla. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para trabajar con nuestro Ecuador profundo, para hablar de la relación de la justicia abierta. En los nuevos tiempos tenemos la oportunidad de conversar con un importante, yo diría catedrático, pero también consultor. Él es Peter Sharp, abogado por las universidades de Concepción, magíster en Derecho y doctorando en Derecho Económico, consultor internacional en CEPAL en materia de gobierno abierto, especialista en la temática de justicia abierta, académica en las universidades de Concepción, Mayor y Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Gobierno Abierto, Derecho Constitucional y Administrador, consultor de GIZ, miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile y Red Internacional de Justicia Abierta. Además, él es responsable de Relaciones Institucionales de la RAGA Internacional y coordinador de la rama temática de la Justicia Abierta del primer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, que también hablaremos en este espacio. Estimado Peter, bienvenido a la cabina de Forgada al Aire, y qué gusto tenerte aquí desde aquí en Ecuador, allá en Chile. ¿Cómo estás? Allá tenemos las 12:30. Muchísimas gracias, Edison. Muy agradecido de la invitación acá del Trópico de Capricornio hasta la línea del Ecuador, con mucho cariño. Gracias por permitirme hacer uso del timbre de mi voz para dar a conocer un tema que tú bien señalabas, esta idea de el acceso a la justicia, hablar del Ecuador profundo, hablar de la América Latina vacía en justicia. Y es por eso que qué mejor que la Universidad Andina, que da este espacio, esta voz a través de Voz Andina Internacional, para abordar un tema que lo vivimos todos los días en nuestras calles, sobre todo en los territorios. Así que muchas gracias. Peter, qué bueno escuchar esa introducción tuya, y sobre todo empecemos para poder hablar a todo el universo que nos escucha alrededor de los gobiernos locales. Empecemos a definir el término justicia abierta. ¿Cuál es la concepción más real, o lo que se está persiguiendo justamente con la justicia abierta como una propuesta válida? Yo diría no solamente por el tema de protección de nuestros derechos, sino también justamente para ampliar el tema de la democracia, ¿no es cierto?, en nuestros territorios, y fomentar la gobernabilidad y gobernanza también. Muchas gracias, Edison. Voy a dar una definición que es de mi autoría y que está reconocida por el Tribunal Constitucional de Chile. Está en la Declaratoria de Justicia Abierta del Poder Judicial del Ecuador, está en la Política de Justicia Abierta de Honduras, está reconocida en la Bibliografía de Naciones Unidas, en CEPAL, está también reconocida en la Política de Justicia Abierta de la Defensoría Penal Pública de Chile, y varios textos de algunos autores de reconocida trayectoria. ¿Qué es la justicia? ¿Por qué nosotros hablamos de la justicia? Yo creo que los auditores la tienen muy clara. No hay sensación más clara que la de sentir la injusticia. Los expertos en justicia son los que sufren la injusticia. Es como decir, los expertos en agua son los que tienen sed. Y por lo tanto, la justicia es una emoción, es una sensación de abandono, la injusticia. Y por lo tanto, el Estado y sus instituciones tienen la obligación de proveer justicia para que exista paz social. Así, entendemos la justicia abierta, que es una noción que surge ya el año 2015 a propósito de la cumbre de Gobierno Abierto en México y de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2011. Todo esto es reciente y urgente.
La justicia abierta es un diálogo. Esa es la palabra a subrayar. Es un diálogo del ecosistema de justicia permanente con la ciudadanía, que fundado en la transparencia, tres principios: transparencia, participación y colaboración, permite el pleno acceso a la justicia, generando honor social y valor público en los intervinientes. Cierre de comillas. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, podemos hablar de dos caminos, Edison. O la justicia cerrada, como la conocemos hoy día, un lenguaje abstracto, la gente no entiende lo que es, por ejemplo, una formalización o un concurso ideal de delitos o una usucapión. Hablamos en un lenguaje medieval. En instituciones del Poder Judicial en toda América Latina, eminentemente jerárquicas, casi monárquicas, podríamos decir definitivamente monárquicas, donde el ciudadano medio que nos escucha, el ecuatoriano, esa mujer ecuatoriana que está allá en Cuenca, ve al Poder Judicial como una monarquía lejana, ve los edificios, pero no siente la justicia. Y la ausencia de esa sensación de justicia genera violencia. Por eso las Naciones Unidas se dieron en la tarea de abrir la justicia, de hacerla más cercana, de hacerla más empática con el justiciable, en un lenguaje claro, en un proceso participativo, porque la justicia hoy día debe ser, Edison, el pan de todas y de todos. Porque en América Latina hay una sensación que frente a un mismo delito existe una justicia para ricos y una justicia para pobres. Por eso que la justicia abierta debe ser un diálogo, pero no solo de los tribunales de justicia. Los tribunales deben dialogar con las policías, deben dialogar con la defensa pública, deben dialogar con la fiscalía, deben dialogar con la justicia laboral, la justicia de familia, la justicia constitucional. Es decir, es un ecosistema. Igual que un ecosistema biológico, la justicia abierta tiene esa fragilidad y esa obligación de que las instituciones se coordinen, donde el fiscal debe ser lo más transparente posible en su gestión. No puede ser un persecutor a ciegas. El defensor debe defender con el máximo de transparencia, porque el objetivo del defensor no es dejar libre a alguien, sino que se haga justicia frente a la presunción de inocencia. El objetivo del fiscal no es meter preso a la gente, sino que se haga justicia. Por un lado, el Poder Judicial es un impartidor de justicia, pero los defensores, los fiscales, los abogados y abogadas que litigan son procuradores de justicia. Es ahí donde tenemos que volver a instalar la justicia para instalar paz social en Chile, en Ecuador, en Brasil, Argentina, etc. Peter, qué interesante partir de la noción de justicia abierta desde la injusticia. Y tú has dicho algo muy interesante que me gustaría que nos profundices un poco más con respecto a esos principios importantes del Estado abierto que también se replican en el tema de justicia abierta. Pero yo quisiera aterrizar en dos exclusivamente, porque entiendo que cuando tú hablas de una noción de diálogo del ecosistema de justicia, uno puede dialogar en la medida que exista la confianza. ¿Y cómo se genera esa confianza, sobre todo en el tema de transparencia y participación? Entendiendo que por transparencia uno podría decir, bueno, están las sentencias de los procesos en la página web y uno puede entrar y mire usted. Supongo que hay cosas mucho más allá de esa frialdad de mirar a la justicia como una noticia, pero también mi otra pregunta, y que también me causa bastante interés, ¿cómo encontrar participación de otros actores en el tema de justicia, ¿no? En el tema de justicia abierta? En efecto, cuando definimos la justicia abierta como un diálogo del ecosistema, dijimos que se fundaba en tres principios, Edison. Y en ese orden, no desordenadamente. Transparencia primero, segundo participación y tercero colaboración. Porque el objetivo de la justicia abierta es la construcción de valor público. Es otro concepto que podría dar para otro programa porque podemos desarrollarlo con mucho más detalle. Pero el principio de transparencia es el primer principio, es el primer paso. ¿Qué significa la transparencia? Significa que el lenguaje de la justicia debe ser entendida por Enrique, que está en Cuenca. Si un campesino ecuatoriano
no entiende una sentencia, entonces estamos hablando de una justicia cerrada. Porque el ser vive en el lenguaje. Si no entendemos el lenguaje, tenemos un diálogo de sordos, es decir, un diálogo injusto. Entonces, lenguaje claro. Segundo, que se deriva la transparencia, la rendición de cuentas. Los magistrados, los defensores, las policías, los fiscales deben rendir cuentas de todo lo que hacen. Una razón simple, porque quien financia todas esas gestiones, en el caso de Ecuador, son los impuestos de los ecuatorianos. Cuando compran ellos un kilo de pan o una onza de queso, están pagando un impuesto y ese impuesto financia al Estado. Y por lo tanto el Estado decir, mire, lo que usted me ha dado fruto de su trabajo, yo le rindo cuenta. Esto hemos hecho. Por lo tanto, lenguaje claro. Segundo, rendición de cuentas. ¿Para qué? Para combatir la corrupción. La justicia abierta también es un mecanismo para combatir la corrupción y profundizar la integridad pública. Tercer lugar, la justicia significa datos abiertos, es decir, las sentencias, salvo la protección de datos personales, las sentencias deben publicarse. Incluso más, las remuneraciones de los funcionarios públicos deben también publicarse porque son datos públicos. Y por lo tanto, rendir cuentas significa el acceso a la información pública. ¿Y sabes por qué, Edison? Porque el acceso a la información pública, según un fallo de la Corte Interamericana en el año 2008, del caso Chile versus Marcel Claude versus Estado de Chile, señala que el acceso a la información de la sentencia, de toda la información del Estado, es pública. Y por lo tanto se entendía hoy como un derecho humano. Cuando don Juan, allá en Cuenca, pide información a la policía, que debería ser pública, alguna información, o a la fiscalía, a la defensa, o a los tribunales, si se le niega esa información que es pública porque es financiada por don Juan, se estaría vulnerando los derechos humanos. Así de brutal y así de claro. Y por lo tanto, es un derecho humano de cuarta generación. Y uno dice, ya, bien, pero ¿qué es la transparencia? La transparencia tiene tres elementos. Primero, es un principio de la justicia abierta, entendida como el acceso a la información pública. En segundo lugar, es un mecanismo de control. Porque cuando las instituciones públicas, porque el funcionario de Estado lo es 24 horas al día, 7 días a la semana, debe publicar todas sus actividades. Uno puede decir que un juez, por ejemplo, un fiscal, el fin de semana puede embriagarse un domingo. No, señor. Usted siempre es fiscal. Es como presidente de la República o ministro de Estado. 24/7. Y por lo tanto, es un mecanismo de control. Y en tercer lugar, es un bien jurídico que hay que proteger. Porque al final del día, y lo dice un fallo muy interesante, el fallo Bamaca versus Estado de Guatemala del año 2000, dice, cuando hablamos de transparencia, hablamos del derecho, más que a datos abiertos, dice el fallo, derecho a la verdad. Derecho a la verdad. Y ahí usted me hace la pregunta, ¿y cómo construimos confianza? Simple, cuando hablamos con la verdad. Por lo tanto, este principio primero de la justicia abierta, que es la transparencia, debe ser entendida como el derecho a la verdad, porque la verdad es lo que une a un país, la verdad es lo que une a un municipio, lo que une a la comunidad. La mentira desune a la comunidad, destruye un tejido comunitario. Peter, estábamos justamente en la línea de cómo empezamos a definir y a aclarar estos enfoques que parten de los principios que estamos conversando, pero ya vamos entonces a este ejercicio ya de lo particular. Antes de entrar ya a la parte de territorio, sí me gustaría conocer de parte de tu experiencia esto que está previsto desde la teoría, desde la normativa inclusive, porque esto está regulado en varios países. ¿Cómo aterriza en la práctica? ¿Qué ejemplos o buenas prácticas o casos podemos de pronto resaltar? Explícanos de alguno, porque lamentablemente en radio el tiempo es muy corto, pero sí que nos gustaría saber cómo la justicia abierta ha empezado a calar en la sociedad latinoamericana. Bueno, le voy a contar una historia breve. El año pasado yo estuve en Honduras
elaborando la política de justicia abierta del Poder Judicial. ¿Qué hay en Honduras? Honduras es un país que el 78% de la población es pobre. El 32% vive en extrema pobreza. El 23% del Producto Interno Bruto de Honduras es producto de la corrupción. Pero hay una esperanza. Hace un tiempo Honduras, a través del apoyo de la OEA, implementó una política, una práctica de justicia abierta muy específica. Y esa práctica se llama los facilitadores judiciales. Y esto es justicia abierta. Conversé con ellos, con Victoria, Margarita y Don Carlos, allá en Santa Lucía, fuera de Tegucigalpa. Ellos venían de una aldea. ¿Qué son los facilitadores judiciales con iniciativa de justicia abierta? Son personas de la comunidad, del territorio, que viven con la comunidad, que han crecido con la comunidad, que conocen a todos sus vecinos y vecinas. Pero ellos, comillas, trabajan con el Poder Judicial, en este caso Honduras, pero también está ocurriendo esto en Colombia, en Perú, con orientadores judiciales, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en República Dominicana y en 3 provincias argentinas. Estamos extendiendo la justicia abierta también. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ellos los facilitadores? Cuando hay un conflicto de la comunidad, una amenaza, una agresión, un caso de violencia intrafamiliar, un hurto, el corrimiento de un cerco, el Poder Judicial a ellos los nombra facilitadores judiciales. Y ellos son elegidos por la comunidad como sus primeros entre los iguales, como una persona, un puente que hace, el caso, por ejemplo, de Margarita. Ella es una mujer hondureña, vive en la comunidad, y cada vez que hay un conflicto, ella se contacta con un juez de paz, con Angélica, allá en Santa Lucía. Angélica es parte del Poder Judicial como jueza, pero ella capacita a estos facilitadores judiciales para que resuelvan los problemas de la comunidad, levanten un acta y logra que la comunidad pueda reconciliarse. Y así, conflictos que muchas veces terminan en los tribunales, el largo y eterno juicio y a veces con resultados injustos, lo resuelve la propia comunidad a través de los facilitadores judiciales. Por lo tanto, es una justicia terapéutica, una justicia alternativa. Todo lo que es la justicia terapéutica, alternativa, la negociación alternativa de conflictos, son ejemplos concretos de justicia abierta. Podemos citar muchos más, pero me quedo con este. ¿Cuál es el resultado? 8.000 causas el año antepasado no llegaron al tribunal, sino que lo resolvió la comunidad. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo se financian? Ellos lo hacen gratuitamente. El Poder Judicial los capacita, le entrega un uniforme, cada cierto tiempo se reúnen. Igual, por ejemplo, en Chile los bomberos son gratis. En Chile todos los bomberos son voluntarios. Y en caso de los facilitadores judiciales también son voluntarios, pero ¿qué tienen ellos? Tienen honor social de la comunidad. ¿Quién los elige? La comunidad. ¿Quién los capacita? El Poder Judicial. ¿Para qué sirven de puente entre el Poder Judicial y la comunidad y resuelve sus problemas? Hay que recordar que la palabra tribunal proviene de la expresión tribu. ¿Cuál es la figura del tribunal? Proteger la tribu. ¿Y cómo se protege la tribu? Instalando la justicia para todos. El lenguaje claro, transparente y rindiendo cuentas. Peter, para cerrar entonces ya al caso que tú nos presentas, básicamente la justicia abierta está como persiguiendo a que los problemas se resuelvan más en territorio y aquellos en cambio que entran, digamos que ya a la justicia normal, porque aquí también en Ecuador tenemos dos elementos importantes con los cuales hay que configurar todo el tema de la justicia abierta. Tenemos por un lado la justicia indígena, pero también tenemos estos jueces de paz que son los que terminan haciendo arbitraje, negociación y conflictos. Pero ya cuando llega, digamos que el caso a la justicia normal y entra al proceso, ¿también se puede hablar de justicia abierta ahí? Por supuesto, Edison, porque yo lo conversaba con una destacada magistrada de la Suprema Corte de Ecuador, Emma Tapia. Con ella hicimos una conferencia y trabajamos justicia abierta en el Ecuador. Debo recordar que el Ecuador, el año 2022, el 19 de septiembre, firmó un acuerdo, una declaratoria de justicia abierta. Y por tanto, la justicia abierta va desde los acuerdos reparatorios con los jueces de paz hasta la Suprema Corte en casos de violencia, de homicidio, homicidio calificado.
todo. Lo importante es que los procesos sean lo más transparentes posible, los procesos que la persona que está enjuiciada en las cortes entienda en un lenguaje claro, que los magistrados tengan ciertos requisitos de integridad y probidad. La justicia abierta no es solo la justicia, no es solamente la justicia alternativa o terapéutica, no. La justicia abierta es parte ya del Poder Judicial, porque queremos poderes judiciales en el Ecuador, en Chile, en Costa Rica, que se abran a la comunidad, porque durante 200 años tuvimos un lenguaje monárquico y prácticas monárquicas. Entonces ya la justicia abierta se dice menos escritorio y más territorio. Se construye desde la base hacia arriba y desde la periferia hacia el centro. Y en eso hay muchos jueces, muchos magistrados, y en el Ecuador también, que están en este esfuerzo de avanzar hacia una filosofía de gobernanza basada en la justicia abierta. Justicia abierta respecto de los usuarios, es decir, de los justiciables, la gente que recurre a la justicia, pero también justicia abierta dentro del Poder Judicial con prácticas que sean de integridad, de probidad, de capacitación permanente. ¿Y sabes por qué, Edison, es muy importante la justicia abierta en el Poder Judicial? Porque de los tres poderes del Estado, podemos tener un mal presidente y no pasa nada. Lo podemos cambiar democráticamente cada 4 o 5 años en América Latina. Podemos tener un parlamento en que los parlamentarios sean elegidos casi por suerte, ¿no? Y pueden ser malos parlamentarios y podemos tener malas leyes. Modifiquemos esas leyes. Ya habrá un cambio generacional cada 4 o 5 años en un parlamento. Pero no podemos dar los lujos de tener un poder judicial débil, porque se nos cae el Estado de Derecho y aparece la barbarie. E incluso más, un poder judicial fuerte es un contrapoder para los abusos del Parlamento o los abusos del gobierno. Es la garantía del Estado de Derecho. Porque ¿dónde se debate el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad sexual, al honor? Se debate en los tribunales de justicia, no en los gobiernos de turno. Por eso que la base de un buen gobierno es un buen sistema de justicia. Sobre ahí descansa una buena administración de gobierno, descansa una buena administración de justicia. ¿Por qué? Además, porque el presidente de la República, ¿quién lo elige? Vamos a ver el ejemplo de Ecuador, para ser más específico. Lo eligen todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El Parlamento de Ecuador lo eligen todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero los jueces de la magistratura, ¿quién los elige? ¿Cómo se legitiman? No se legitiman a través del voto democrático. Los jueces en América Latina en general se legitiman por la impecabilidad de los procesos y la pulcritud y efectividad de sus sentencias. Es decir, por sus obras los conoceréis, por sus obras los vas a legitimar. Porque lo que espera la gente en los tribunales, en los territorios, es una justicia que provoque resultados, no que sean discursos de oratoria o meros recuerdos semánticos. Entonces, eso lo podemos esperar de algún parlamentario, ¿no? Que puede estar 4 años hablando sobre muchas cosas, pero el juez todos los días sanciona y resuelve la libertad o la prisión de una persona. Por eso necesitamos un poder judicial fuerte. Y la fortaleza del poder judicial hoy día, el camino necesario, es la justicia abierta. Al perseguir un Estado de Derecho a través también del propio sistema de justicia, es porque claro, en nuestra región latinoamericana la justicia es constituida justamente como un poder más del Estado. En ese sentido, cuando hablas de la impecabilidad de los procesos y de las decisiones de justicia que tienen nuestros jueces, ¿no? Al no ser nombrados democráticamente, sino porque son realmente dignidades impolutas que necesitan tener no solamente confianza, sino también, y tampoco no solamente legalidad en sus nombramientos, sino también legitimidad. Esto implica también una conexión con el territorio. En el caso ecuatoriano, los gobiernos autónomos descentralizados que están en los niveles parroquiales, el más cercano a la población, el cantonal y el provincial, tienen una responsabilidad importante alrededor de la prevención. Ecuador es noticia mundial con respecto a los temas de inseguridad y violencia, y eso también implica un nexo con el tema de justicia, por supuesto, y la revisión que se hacen a los procesos y a los acontecimientos que vamos día a día viendo con respecto a los casos más importantes y sobre todo que nos conmocionan a la sociedad. ¿Cómo hacer para que el gobierno autónomo descentralizado, el que está presidido por un presidente de junta parroquial, valga la redundancia, un alcalde, un prefecto en la provincia,
pueda también incorporar dentro de su gestión de lo público, desde el afianzamiento de las decisiones en políticas públicas locales, una rama, un eje de justicia abierta, es decir, cómo llegar a ese entrelazamiento con la justicia para generar, por ejemplo, esos ejemplos que tú nos ponías con respecto a estos facilitadores de justicia, ¿no? a estos promotores, a estos gestores, pero sobre todo también a cómo generar, yo diría algo que también nos interesa muchísimo, esos protocolos que a veces justamente por la falta de información y de conciencia, ¿no es cierto?, del propio ciudadano, no están claros de cómo acceder a la justicia, cómo acceder a la defensa, cómo acceder a un servicio judicial que está, además es parte del derecho de todo ciudadano y ciudadana. Así es. En efecto, sin territorios no hay justicia abierta. ¿Por qué? Porque todos los jueces y juezas viven en los territorios, no viven en Marte, no viven en Neptuno, todos viven en los territorios. O sea, a veces uno cree que los jueces viven todos en Quito, en los 5 cuadras alrededor del edificio. No, viven en Cuenca, viven en cantones. O sea, todos los jueces viven en los territorios primero. Por lo tanto, ellos deben estar conectados con los territorios. Aunque a veces podemos decir, en algunos países, estoy hablando en América Latina en general, que están desconectados. Mientras más conectado esté el juez con el territorio, el diálogo, por eso decía que es un diálogo del ecosistema. Pero ¿cuál es el ecosistema? ¿Quién integra en ese ecosistema? En ese ecosistema deben estar los alcaldes, deben estar los líderes de las comunidades con los jueces, que es el ejemplo de los facilitadores judiciales. En segundo lugar, recuerde que hablamos que el fin de la justicia abierta es el honor social, es decir, el prestigio. El prestigio de una persona dentro de la comunidad porque respeta las reglas de la comunidad. Por eso que el honor social es muy importante. Y ahí también deben estar los policías. Los policías son parte de la administración de justicia en estricto rigor, porque son los que ejecutan las resoluciones judiciales. Los policías tampoco viven en Marte, viven en Cuenca, viven en Quito, viven en Guayaquil. Los jueces viven en Cuenca, en Quito, en Guayaquil. Los alcaldes viven en Cuenca, en Quito, Guayaquil. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué la justicia no llega a todos? Porque no hay diálogo, porque no conversan entre ellos. El crimen organizado sí conversa muy bien entre ellos, pero al Estado le cuesta comunicarse y conectarse. Los tres poderes del Estado se crearon para que dialogaran, no para que se separaran. Y eso es un elemento clave. Y finalmente, la construcción de valor público. Y aquí me quiero detener si me regala un minuto. El valor público, si el objetivo de la justicia abierta tiene 3 elementos. El primero, resultados. Si no hay resultados, no hay justicia abierta, ni Estado abierto, ni gobierno abierto, ni siquiera territorial. ¿Y por qué? Porque el Poder Judicial, Edison, es uno solo en Ecuador. Porque la policía es una sola en Ecuador. Porque la fiscalía es una sola en Ecuador. No es como una tienda de telefonía o la tienda de pan o la tienda de quesos. Quien dice, si no me gusta este queso, me cambio a otra tienda. Si no me gusta este supermercado, me voy a otro supermercado. Si la gente dice que hay una justicia que no es buena, no se puede cambiar de poder judicial porque hay uno solo. No se puede cambiar de alcalde porque hay uno solo. Como tienen monopolio de la administración pública y del Estado y de la justicia, el Parlamento, como son monopólicos todo el Estado, debe ser excelente, debe tener resultados. Y en segundo lugar, al ser monopolio también deben ser excelentes porque no compiten con nadie. Por lo tanto, deben ser de mayor excelencia. Y el tercer elemento del valor público es lo que tú decías al principio del programa, la construcción de la confianza. Confianza, resultados y servicios de alta calidad son los objetivos de la justicia abierta. Y ahí a lo que debemos volver los países, porque la violencia organizada, el crimen organizado, no solo está en Ecuador, ya llegó a Costa Rica, está en Chile, países que tienen una alta tasa de transparencia, pero aún así estamos sufriendo el crimen organizado, está en Bolivia, está en Argentina, está en Venezuela, está en Brasil, en todos lados ya. Entonces, si no somos capaces de abrir el Estado, de fortalecer sobre todo lo territorial, sobre todo lo subnacional, sobre todo los cantones, porque ahí se construye el Estado, ahí se construye la justicia, porque los que más saben de justicia son los que sufren la injusticia. Y para saber qué es la injusticia,
Debemos conversar con los que sufren la injusticia. Un dato, la OCDE señaló este último tiempo que el 53% de la población del mundo, es decir, más de 4.000 millones de habitantes, ha señalado que se siente inseguro, que nadie lo protege, ni los gobiernos ni las leyes. Están en tierra de nadie, como en Haití, un estado fallido, donde el 80% del territorio está tomado por el crimen organizado. Eso no puede ocurrir, eso no puede volver a ocurrir. Y es por eso que la justicia debemos abrirla. Y este tema va a ser un tema que vamos a abordar en nuestro Congreso Internacional de Raga Internacional entre el 26 y 28 de junio en Costa Rica. Y a eso íbamos, para cerrar un poco esta parte ya más, no solamente Claro. pasamos de lo conceptual al aterrizaje en nuestro Ecuador profundo, hacer caernos en cuenta la principal recomendación, si así pues, si, por llamarlo de alguna manera, es que hay que intentar, sobre todo ahora, queridos gobiernos autónomos centralizados que están armando sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ese componente político institucional que hace fuerza para generar e identificar a todos los actores, a esas unidades básicas de participación que, conformadas todas ellas pensando estratégicamente de forma multidimensional o multinivel o quizás inclusive concurrente, hagamos ejercicios, servicios, actividades, proyectos, programas de impacto, es decir, que realmente tengan la colaboración de todos. La justicia abierta además propone y promueve justamente la participación, no depende solamente de, valga la redundancia, de una unidad, sino realmente del esfuerzo de varios. Y creo que territorios que puedan hacer ese ejercicio de concurrencia, de enfoque multinivel, multidimensional, van a conseguir mejores resultados y van a generar mayor confianza en el territorio. Muchas gracias, Peter, por esa primera parte, y vamos entonces a lo que también nos motiva esta tertulia, y es que estamos ya a pocos momentos de ir cerrando ponencias, estamos elaborando y detallando ya las mismas para este evento internacional que se va a dar en Costa Rica. Cuéntanos un poco en el marco de este evento cómo va a estar presente la temática de justicia abierta. En efecto, la justicia abierta, yo estoy a cargo de la red, de la rama de justicia abierta de Raga Internacional, que es la red académica internacional de gobierno abierto. Eh, la Raga, ¿cierto? La preside nuestra querida Esther Kaufman, argentina, y el director justamente de este congreso es José Luis Ros Medina, desde España. También, ¿cierto? Hay un equipo ejecutivo, está Marcela, vuestra compatriota, Marcela Mora, otro colega de Honduras, de México, de Daniel Barragán, ¿cierto? De Ecuador también. En la presidencia de Ecuador va a estar muy presente, como de toda América Latina, en el Congreso. Y la temática de justicia abierta, vamos a contar con la presencia de varios ministros de Corte Suprema, pero también operadores del sistema de justicia. Va a estar, de hecho, la presidenta surrogante de la Suprema Corte de Ecuador, Emma Tapia, va a estar otro ministro de la Suprema Corte, ¿cierto?, de Honduras, otro también de Argentina. Está invitado también a un ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a estar también el presidente del INAI de México, Adrián Alcalá, en tema con quien estamos trabajando en temas de justicia abierta. Estamos muy contentos porque es un primer congreso, y vamos a ver cuál es el estado del arte, el estado del arte del Estado abierto en América Latina y el Caribe, en materia de gobierno abierto, parlamento abierto, justicia abierta, academia abierta, ciencia abierta. Y va a ser en la Universidad Nacional de Costa Rica, que fue creada en el año 73, una profunda vocación hacia el Estado abierto y hacia una universidad abierta. Ahí estamos contando con todo el apoyo de la universidad, a través de su rectora adjunta, Denise Vique, que está ahí en el equipo operativo. Así que estamos creando una alianza muy potente entre la universidad, el Estado, el sector privado, el Parlamento, la Judicatura, para tener un gran congreso que permita revisar con nuevos ojos la misma realidad. Peter, qué buenas noticias, no solamente para Ecuador, sino para la región. Qué interesante es empezar a mirar los servicios públicos desde un ejercicio más democrático, participativo, por supuesto. ¿Por qué no también hablarlo como una necesidad importante de la gestión de lo público?
cómo no hablar también como esa relación y esa armonía que tiene que haber entre Estado y sociedad civil. Para eso tenemos a personas como tú y todos los que ahora están organizando una línea muy importante alrededor de Estado Abierto, y por supuesto vamos a estar muy expectantes sobre los resultados del Congreso. Espero que te hayas sentido bien en este programa, que hayamos también podido también a nuestros oyentes dar una explicación, ¿no es cierto?, una posibilidad de trabajo. Y cuando hablo de trabajo, hablo de esa búsqueda permanente de la gobernabilidad y gobernanza en nuestros territorios. No sé, mi querido Peter, algunas palabras finales para quienes nos escuchan, principalmente, como decíamos, nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, muchas gracias, Edison, por este hermoso diálogo. Hoy día conversar es un acto estético ya. La belleza de conversar y de aprender recíprocamente. Te agradezco mucho el timbre de tu voz, tu calidez, habla de un ecuatoriano de bien, y sin duda que esta radioemisora tiene el prestigio que lo dan justamente personas como tú. Quisiera señalar finalmente que eh, cuando más oscurece es cuando estamos a punto de ver la luz. Y estamos en un proceso oscuro en América Latina. No solo en Ecuador, también en Chile, en Costa Rica, en Argentina. Estamos bien complicados. Pero yo tengo una tremenda esperanza y entusiasmo de que vamos por un buen camino. No le creo a los pesimistas, porque los pesimistas son aquellos que murieron y no se han enterado. Creo en los optimistas, en los peregrinos, en los valientes y las valientes. Yo creo que la justicia abierta hoy día es un elemento importante porque la justicia cerrada es una que no dialoga, la abierta es que dialoga. La cerrada solo dicta sentencias sin ningún sentido, la abierta dicta sentencias para generar valor público. Y en Ecuador hay jueces y juezas maravillosas, quien conocí, que están ya en este camino trabajando. Y sería interesante que Ecuador, por ejemplo, pudiera tomar, así como tuvo la declaratoria de justicia abierta el 19 de septiembre del año 2022, quizás avanzar, como lo están haciendo ya otros países, a una política de justicia abierta desde el Poder Judicial. Incluso también, ¿por qué no tomar también la figura y el ejemplo de los facilitadores judiciales para avanzar hacia los territorios, hacia las comunidades indígenas? Que ellos también tienen una forma de hacer justicia distinta a la justicia tradicional que entendemos. Que avanzar hacia un lenguaje claro hacia las comunidades indígenas, hacia los territorios. La justicia no es una sentencia. La justicia es una forma de ver la vida y la justicia es el camino hacia la paz. Sin justicia no tenemos paz garantizada. Y por lo tanto, este es un compromiso de todas y todos, todos estar involucrados. Por eso cuando hablamos de la participación, la participación consiste en compartir el poder. ¿Cuál poder? El poder de la toma de decisiones, el poder que la gente se incorpore y sea parte de los procesos. El monopolio de la sentencia la tienen los jueces siempre y la van a tener siempre. Pero es que necesitamos una sociedad civil mucho más participativa, no pasiva. Y el tercer elemento, la colaboración, que es trabajar en red. ¿Cómo nació Ecuador? Nació en red. Los criollos ecuatorianos, los que formaron la República, Sucre y otros, lo hicieron colaborativamente, abrazando estos principios. Verdad, la verdad nos hará libre, participación, generar un movimiento de poder para crear un Estado, una república, y colaboración, se unieron todas las fuerzas para tener un proyecto, un propósito común de Estado. Eso tenemos que otra vez revalorarlo, reordenarlo, reorientarlo, recuperarlo. Y en eso estamos. Y en eso yo estoy tremendamente optimista y este Congreso va camino a ello. Y esta conversación, Edison, que tenemos hoy día, es parte también del Congreso, porque estamos ya hablando del Congreso. Nosotros podemos decir que tú eres también parte del próximo Congreso que vamos a tener en Heredia, en Costa Rica. Muchas gracias por tu tiempo, a los que nos escuchan hoy día, y espero que mañana comencemos, ¿cierto?, un derrotero distinto. La vida la avanzamos de dos maneras, siempre, o como turistas o como peregrinos. Hagámoslo como peregrinos, sin prisa ni pausa. Y cuando tengamos una adversidad, avancemos más fuerte. Y en eso estamos comprometidos.
Querido Peter, muchas gracias. Me sentí muy cercano en esta entrevista, muy fraternal también. Y en esa misma medida animamos a los amigos de toda la región a que sigan por las redes sociales este Congreso Internacional de Estado Abierto. Hemos invitado ya por tercera ocasión en una entrevista con distintas temáticas. Hoy con Peter Sharp analizamos justicia abierta y su relación natural con el territorio. Nuevamente agradecemos a quienes hacen posible que esto pueda estar en el aire, a la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, al área académica de gestión, por supuesto a Voz Andina Internacional y a quienes están en sus controles para que esto se pueda producir y llegar hasta sus hogares a través de todos los medios virtuales. Conmigo un agradecimiento eterno, soy Edison Mafla, buenos días, buenas tardes, buenas noches.